Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Tras el debate final, los candidatos presidenciales de Estados Unidos regresan a sus campañas. El voto de hispanos es más que política en estos comicios presidenciales en Estados Unidos. Encuestas revelan que menos personas están dispuestas a ser los primeros vacunados contra el COVID-19. Y en medio de la crisis económica en Guatemala, la industria del turismo tiene esperanzas de recuperación. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Mundo al Día. Contra todo pronóstico, los candidatos presidenciales debatieron de manera organizada este jueves desde Nashville en su cara a cara final. La noche de debate también trajo algunas sorpresas en cuanto a los temas que estaban planteados con antelación. Vamos en vivo con Jorge Agobián, quien nos tiene un recuento de lo que sucedió. Adelante, Jorge. Un debate más sobrio, con menos, digamos, insultos entre los candidatos y también menos momentos de tensión. Eso sí los hubo, sobre todo cuando los candidatos discutían temas que son antagónicos para Trump y Biden. La gestión de la pandemia de coronavirus, uno de ellos, pero también las acusaciones de ambos candidatos de supuestos casos de corrupción en el círculo de sus familias, incluso del presidente Donald Trump. También la sorpresa de la noche, el tema de la inmigración. ¿Qué podemos esperar? Vamos a verlo a continuación. Dos visiones sobre inmigración, dos visiones sobre la pandemia y dos planes de país. Joe Biden presentó a los estadounidenses una propuesta basada en los valores personales. Lo que está en juego aquí es el carácter de este país. Decencia, honor, respeto, tratar a la gente con dignidad, asegurarse de que todos tienen una oportunidad. Y yo seré quien les asegure eso. Donald Trump, por su parte, afincó su promesa en la economía. El éxito nos unirá. Estamos en el camino del éxito. Pero yo estoy reduciendo impuestos y él quiere subir los impuestos de todos y quiere imponer nuevas regulaciones en todo. Acabará con todo. Los candidatos participaron en una discusión ordenada, con pocas interrupciones y con un tono más moderado que en el debate anterior. Y aunque los dos contendores se han atribuido la victoria, analistas como Aaron Cole dan como ganador al botón silenciador utilizado en esta oportunidad y, en consecuencia, a la audiencia. Tuvo el efecto deseado de que no se interrumpieran entre sí. La gente pudo escuchar las respuestas de ambos candidatos y aprender, especialmente si estaban indecisos. Ambas campañas utilizarán el último debate como vitrina para cada una de sus plataformas. Pero el experto considera que podrían encontrar retos en esta batalla contra el reloj. Desafortunadamente, a pesar de que fueron buenas las actuaciones de ambos candidatos, tendrá un impacto insignificante en la contienda. Faltan 11 días para las elecciones. 50 millones de personas han votado. Hay menos votantes indecisos este año, solo alrededor de 5%, más o menos. Gracias, Jorge, y continuamos con lo que sucedió tras este encuentro. La carrera por la Casa Blanca está cada vez más cerca de su meta final. Celia Mendoza habló con algunos votantes en Tennessee para quienes el voto temprano fue más importante que escuchar el último debate. ¿Qué te dijeron los electores, Celia? Realmente sabemos que los electores están animados, un gran número de personas han salido a votar, inclusive se habla que están rompiendo récords en comparación con el 2016. Hablaron acerca de sus motivaciones, la importancia del voto y en especial qué significa para el país lo que pueda suceder el próximo 3 de noviembre. El entusiasmo demostrado en las calles por los candidatos a la presidencia ya se ha trasladado a las urnas en algunos estados de Estados Unidos, incluido Tennessee, donde se llevó a cabo el último debate presidencial. Es muy importante votar.
Esta es la elección más loca de la historia y es tan loco que puedo ser parte de ella y hacer que se escuche mi voz. Explicó a La Voz de América Natalie Betty, de 21 años, estudiante de química de la Universidad de Belmont, quien ya votó anticipadamente en Tennessee. Fui criada de manera muy conservadora y he crecido aprendiendo que esas ideas no son las correctas para mí y tengo creencias diferentes. Y creo que Joe Biden abarca el ambientalismo realmente bien. Él es muy fuerte en el tema de la justicia. Estos temas motivan su voto, mientras para Kathleen Cordell de Franklin, Tennessee, quien solía ser demócrata, las prioridades son otras. Estoy aquí para agradecer al presidente Trump por su valiente servicio, su protección de nuestras libertades religiosas, el derecho a la vida. Él quiere hacer grande a Estados Unidos para que todos tengan la oportunidad de prosperar. Para lo cual quiere asegurarse de que la fórmula Trump-Pence tenga garantizados 4 años más en la Casa Blanca. Voté temprano porque quiero asegurarme de que no me pase nada antes de votar. Le di instrucciones a mi esposo que si estaba en el hospital, que me llevara a votar. Ambas votaron en lo que consideran es una elección histórica con serias consecuencias para el futuro del país. A pesar de que en la mayoría de los estados no ha empezado el voto temprano, ya se han registrado millones de votos. Esto es representativo del interés que se ha dado no solamente en aquellos que usualmente votan, pero en nuevas generaciones de votantes que serán contundentes en los años por venir. Gracias, Celia Mendoza. Y bueno, más de 50 millones de personas ya han votado para las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Pero las amenazas que atentan contra la integridad de estas elecciones no dejan de ser preocupantes. Vamos con Jacopo Luzzi, quien nos da más detalles sobre cómo se garantizará la legitimidad de estas votaciones y cuáles podrían ser los peligros que enfrentan. Bueno, grupos de observadores internacionales estarán presentes el 3 de noviembre debido a los temores para una votación que podría ser no legítima o con un valor. De hecho, estará presente la OSCE, un grupo internacional muy importante para garantizar la legitimidad del proceso. Esto cuando aumentan los temores sobre la violencia, la supresión de votantes y un resultado potencialmente impugnado en Estados Unidos, donde también potencias internacionales extranjeras podrían interferir, en particular Rusia, que según fuentes de inteligencia podría ser la amenaza más grande. Esta semana la administración Trump afirmó que Irán estaría activamente interfiriendo con las elecciones. Sin embargo, funcionarios de inteligencia revelaron sus mayores temores sobre el papel de Rusia. La preocupación es debida a varios recientes ciberataques rusos que accedieron a sistemas de red locales y estatales en Estados Unidos. Estas violaciones, según la comunidad de inteligencia, podrían dar a Moscú un amplio acceso a los sistemas de votaciones. De hecho, según medios estadounidenses, Rusia estaría planeando interferir en estos últimos días antes de las elecciones o probablemente después del 3 de noviembre. La intención sería ayudar al presidente Donald Trump potencialmente al exacerbar las disputas en torno a los resultados, especialmente si estuvieran demasiado reñidos para declarar un ganador. Por ahora, Rusia no habría cambiado el recuento de votos o información de registro de votantes, como confirmó el FBI. Pero funcionarios denuncian que grupos rusos podrían usar su conocimiento de los sistemas informáticos locales para desfigurar sitios web, divulgar información no pública o tomar medidas similares que podrían sembrar el caos y las dudas sobre la integridad de los resultados. Como reporta el The New York Times, tales medidas podrían alimentar las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre una votación amañada, como el mandatario ha repetido varias veces en los últimos meses, afirmando que solo así sus adversarios podrían ganar contra de él, o sea, haciendo trampas. Agradecemos, Jacopo Luzzi. Detrás de los millones de latinos que irán a las urnas este año, hay muchas historias, como los que se han convertido en ciudadanos y tendrán la oportunidad de votar por primera vez. Verónica Villafañe nos trae la historia de una madre que junto a su hija votaron por primera vez juntas. Pero si no, pues... Con una sonrisa y orgullosamente luciendo una calcomanía que dice "Yo voté", Rosa Galvez y su hija Marta Reina celebran que ya votaron. Es que es el primer año que votamos juntas. Y ha sido muy bien, porque lo que a ella no le gusta, me gusta a mí, y que yo voy a votar por esta persona,
No, yo no, y así. Las dos son originarias de México. Rosa, de 77, se hizo ciudadana hace 15 años y ha votado desde entonces. Su hija se naturalizó recientemente y esta es la primera vez que vota por presidente. He estado esperando esto por mucho tiempo y me da mucho gusto que sea un año tan importante para votar. Con todo lo que está pasando, con el coronavirus, con que las cosas en vez de ir para adelante no se mueve nada, pues me preocupa bastante y por eso me da mucho gusto tener mi voz para votar. Marta dice que ya tiene experiencia. Desde que su madre se hizo ciudadana, ella se encarga de estudiar a los candidatos y propuestas. Y después le he dicho de qué se tratan y ya ella escoge, porque yo no escojo lo que ella quiere. Ella siempre vota por mujeres o por latinos. Y yo a veces pienso que no es un buen candidato nomás porque es latino, pero ella piensa que sí. Y por mujeres también. Para madre e hija, votar temprano por correo significa misión cumplida. Ya sí estoy segura de que mi voto llegó. Ahora les toca esperar los resultados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. ¿Quién está animado a votar y cuáles son sus motivaciones? ¿Será que el gigante dormido despertará? Esas son algunas preguntas que intenta contestar un documental que analiza la movilización del voto hispano en Estados Unidos. Así nos informa Alonso Castillo. La movilización del voto latino ha sido uno de los objetivos de numerosas organizaciones alrededor del país, por lo que el cineasta Bernardo Ruiz filmó Voto Latino, Dispatches from the Battleground, para conocer el esfuerzo de activistas, agentes políticos y voluntarios que buscan que los hispanos participen de manera contundente en la elección presidencial. El voto hispano nunca ha sido monolítico. Obviamente hay una diversidad política. Los temas siguen siendo lo mismo, la economía, salud pública, los trabajos y la inmigración. El director resaltó que en el 2016 menos de la mitad de los votantes elegibles acudieron a las urnas. Sin embargo, en su recorrido observó situaciones que lo sorprendieron. Ver a organizadores indocumentados organizando a sus miembros de sus comunidades que sí son ciudadanos y sí tienen el derecho de votar. Eso quiere decir que hay un poder político a pesar de que uno no tiene ciudadanía. Ruiz visitó Pensilvania, Texas, Nevada y Florida, estados críticos en los que se podría definir el ganador. Según nos dijo, un gran número de organizadores están enfocados en la autenticidad de la información. Información actualizada de dónde y cómo votar. Para el documentalista, ambos partidos políticos deberían prestar mayor atención a las necesidades de la comunidad hispana. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Mientras sigue la incertidumbre sobre cuándo llegará una vacuna contra la COVID-19, expertos analizan si la gente está dispuesta a estar entre los primeros inmunizados. Laura Sepúlveda nos tiene los resultados de las más recientes encuestas. Todavía no, porque los científicos y los expertos han dicho el segundo trimestre del 2021 va a estar lista. Él es Jorge Muñoz, un colombiano residente en Estados Unidos que se suma a los que no se afanan por ser de los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19, aunque la inmunización nunca ha sido un misterio para él. Y menos uno con precondiciones como es prediabético, un ataque al corazón, cáncer. Entonces uno tiene que... La persona, digamos, lo saludable y listo. Algunos por precondiciones médicas, otros por desconfianza en el proceso. Las razones son varias, destaca Dean Fanelli, experto en legalización de productos farmacéuticos. Parece que vamos a necesitar que entre el 70 y 75% de la población estadounidense se vacune para obtener inmunidad de grupo, para detener la propagación y, lamentablemente, los dispuestos a vacunarse en este momento están muy por debajo de ese número. Aunque el experto simpatiza con algunas de las posiciones, señala que los resultados serían confiables. Estoy de acuerdo con todos. Esto se ha politizado demasiado y me gustaría asegurarle a la gente que la FDA es literalmente el estándar de oro de las autoridades reguladoras en el mundo. Y cuando miran los datos, muy motivados por la ciencia, se centran solo en los datos. Encuestas que en agosto mostraban que un 69% de la población tenía la intención de aplicarse la vacuna tan pronto estuviera lista, ahora muestran que bajó en un 11%. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras al menos 30 estados de Estados Unidos registran nuevas olas de casos de COVID-19, aumenta la necesidad de rastreadores de contagio. Adrián Arévalo nos dice cómo Nevada empezó a capacitar a estudiantes universitarios para este importante trabajo, dándoles además una experiencia laboral única. Gracias al trabajo de rastreadores o investigadores de casos encargados de identificar a quienes estuvieron en contacto con nuevos pacientes de coronavirus, en todo el estado se han detectado al menos 20,000 casos nuevos. Y ya les informamos que les vamos a pedir información sobre su salud, sus síntomas que hayan tenido, contactos con los que han positivo, y ya les expuestos a ellos. También les preguntamos si tal vez ellos fueron expuestos a alguien. También les preguntamos si están en aislamiento, si están en un hogar donde pueden mantener aislamiento. Tras recibir un incentivo de más de $3 millones, la Universidad de Nevada, Las Vegas o UNLV está entrenando a 200 nuevos rastreadores. Todos ellos estudiantes primordialmente de carreras del área de la salud y muchos son bilingües. Soy estudiante de la Escuela de Salud Pública, apenas transferí y estoy en tercer año de aquí en UNLV. Y me ayuda en que puedo aprender a hablar con la gente, usar la computadora, pero, la computadora en términos del Distrito de Salud, tener muchos contactos del Distrito de Salud a quien puedo pedir ayuda en el futuro. COVID-19 que se hizo. Nevada viene registrando diariamente altos números con nuevos casos de COVID-19 en las últimas semanas, por lo que la labor de los rastreadores es esencial en la tarea de control del virus. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. El deterioro de las condiciones económicas en Ecuador ha llevado a organizaciones sociales y laborales a salir a las calles a manifestar su inconformidad. Néstor Aguilera siguió la convocatoria que se replicó también en varias ciudades del país. En medio de incidentes aislados con la policía finalizó la protesta que realizaron organizaciones sociales y de trabajadores en el centro de Quito la tarde del jueves. La movilización fue convocada para rechazar la política económica, un reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la pérdida de empleos, agravada por el COVID-19. El gobierno desoyó el pedido del pueblo ecuatoriano y en vez de retomar medidas que signifiquen mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, lo que ha hecho es provocar mayor desempleo, mayor hambre, mayor miseria en el país. La manifestación, que dejó 6 detenidos por daños al patrimonio de la ciudad, se cumplió a un año de un violento paro nacional en Ecuador, que dejó un número no preciso de fallecidos, más de 1.300 heridos y sobre 1.200 detenidos a escala nacional. ¿Qué es lo que pretende con esta movilización? Vea, que el gobierno primero respete el derecho al trabajo. Es para los 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. La ministra de Gobierno, señalada por los excesos de la policía hace un año, aseveró que la convocatoria provocó un estado generalizado de preocupación en la población, especialmente en Quito. Me parece que la experiencia de octubre del año pasado ha sido una experiencia traumática para todo el país. Nadie quiere que se repita algo así. El FMI, cuestionado por los sectores sociales, aseveró en mayo que la pandemia por el COVID-19 ha tenido un impacto devastador en Ecuador. Recientemente el organismo aprobó un nuevo acuerdo económico con el país por $6.500 millones hasta 2022. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Nicaragua, tanto el gobierno de Daniel Ortega como la oposición reaccionaron a la resolución de la OEA que otorga un plazo para realizar reformas al sistema electoral de cara a los comicios generales del próximo año. Donaldo Hernández tiene sus reacciones. La coalición nacional, el bloque opositor más grande de Nicaragua, respalda la resolución de la Organización de Estados Americanos, la cual le da un plazo al gobierno del presidente Daniel Ortega para que a más tardar en el mes de mayo del próximo año garantice una serie de reformas al sistema electoral que permitan comicios presidenciales legítimos y transparentes. ¿Cumple con la resolución o lo van a declarar a un gobierno ilegítimo? Pues que ya le quitan el reconocimiento como presidente de Nicaragua. Luis Fley, integrante de la coalición nacional, afirma que la oposición está lista para negociar con el gobierno las reformas electorales, bajo el acompañamiento de la OEA, como lo recomienda el organismo en la resolución de este miércoles. Ya están estipuladas las 7 recomendaciones que le están imponiendo a Daniel Ortega. No es la voluntad de Daniel Ortega, es la voluntad de la comunidad internacional. Sin embargo, funcionarios gubernamentales como Cairo Amador han respaldado la posición del Estado de Nicaragua, el cual ha calificado la resolución de la OEA como un acto ilícito internacional.
La solución no está ni en sanciones, ni en sacar a nadie de la Carta Democrática, etcétera, sino insistir con el diálogo. Este jueves, el embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, manifestó que si Nicaragua incumple la resolución, su país desconocerá el gobierno que surja de la elección del próximo año. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Una encuesta a 439 empresas turísticas en Guatemala revela el impacto que ha tenido la industria tras la llegada del COVID-19. Aunque el turismo internacional no se ha reactivado totalmente, las expectativas son positivas aún en medio de la crisis. Eugenia Sagastume nos informa. Únicamente el 11% de las empresas lograron mantenerse abiertas durante la pandemia en Guatemala. Las empresas turísticas abiertas están operando al 37% de su capacidad. El 98% han logrado mantenerse con otras fuentes de ingresos. Esos son algunos resultados de una encuesta realizada en Guatemala por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales para evidenciar el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico. En los 6 meses de confinamiento que tuvimos en términos de la pandemia, la facturación cayó en promedio en un 84%. Hasta el 16% de las empresas, tanto hoteles como operadores, pudieron haber quebrado durante la pandemia. Una situación similar a lo que se vive en otros países de la región como Costa Rica, que estima una reducción del 50% de los ingresos provenientes del turismo. Honduras recientemente abrió sus fronteras terrestres para reactivar la actividad turística y económica, mientras la expectativa para concluir 2020 en Guatemala es positiva. Al mes de septiembre, ya el 51% de las empresas turísticas están operando. Al mes de diciembre, es decir, a fin de año, el 87% creen que ya van a estar operando o van a estar abiertas al público ofreciendo sus productos y servicios. La encuesta también revela que el 53% de los empleados del sector turístico fueron despedidos derivado del cierre temporal o total de las empresas y la reducción de la facturación. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y este jueves en Dubái se rompió un récord Guinness con la inauguración de la fuente más grande del mundo. Se llama The Point y tiene una extensión de más de 1.300 metros cuadrados y 128 lanzadores de agua que alcanzan hasta 105 metros de altura. Esta nueva atracción fue presentada con una espectacular explosión de colores y agua y estará abierta al público durante todo el año. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.